lugar. A Dios damos gracias por el privilegio que nos da de estar públicamente en el Parque Central de Chinameca con esta actividad que le hemos titulado A la Paz con Cristo. Y tiene nuestra actividad un fundamento bíblico. El Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte una bienaventuranza con relación a la paz. Él dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. También el apóstol Pablo mencionó en la segunda carta a los Corintios que nosotros los creyentes somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase a través de nosotros. Os rogamos a todas las personas, reconciliados con Dios. Y nuestro propósito central al estar en este lugar es para recordar a cada habitante de esta ciudad y sus alrededores que la verdadera paz se halla únicamente en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde no quiero quedarme sin dar la bienvenida a los hermanos que con mucha gentileza, con mucho amor, están apoyándonos. Y quiero de forma muy especial invitar a ponerse en pie a los siguientes hermanos para poder darles un aplauso de bienvenida y agradecer su presencia en este lugar. Agradecemos de forma muy grata la presencia de la iglesia Monte Hermón de Guatajiagua, con su pastor el hermano Wilson Campos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por su fiel apoyo a nosotros en esta oportunidad. También nos acompañan los hermanos, los jóvenes de la Primera Iglesia Bautista de Nueva Guadalupe. ¿Pueden ponerse en pie? Bienvenidas, hermanas. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y desde la ciudad de San Miguel tenemos también a nuestros amados hermanos de la Iglesia Familia de Dios. Queremos saludarles. Por acá están algunos. Aquí, hermanos, muchas gracias, hermanos jóvenes y hermanos adultos que están con nosotros. Y de modo especial, obviamente, a la iglesia de Chinameca les damos la más cordial bienvenida. Y qué bueno es tener amigos entre nosotros y también a nuestro alrededor. A ellos queremos decirles que les animamos para que puedan escuchar todo lo que se hace en este lugar, pues tiene el propósito de hablarle acerca de su necesidad espiritual como ser humano. Les invito a continuación a buscar el libro del profeta Isaías, capítulo 57 y versículo número 21. Isaías 57, 21. Al hallar el pasaje les pido ponerse en pie. Es un solo versículo que va a servirnos como base para la predicación de esta tarde. Dice la palabra del Señor, mi amigo, mi amiga. Así dice Dios por medio de su palabra. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. He titulado al mensaje de esta tarde: ¿cómo hallar paz en un mundo en caos? ¿Cómo hallar paz en un mundo en caos? Vivimos en un mundo en caos. 5 personas murieron este viernes en un tiroteo registrado en un centro comercial en Washington. Un baño de bombas y sangre
recientemente se llevó a cabo en Siria, dejando a muchas personas muertas. En Filipinas recientemente un sismo de 6.3 grados se registró, atemorizando a la población de aquel país. Las armas nucleares que posee el país de Corea del Norte tienen atemorizado a medio mundo. Pero el caos no solamente es a nivel internacional, pues en la primera plana de uno de los periódicos de nuestro país está literalmente escrito lo siguiente: El Salvador a punto de caer en mora como en los tiempos de Maximiliano Martínez. También el periódico registraba que delincuentes asesinaron a una pareja en San Luis Talpa y que durante esta semana han habido en diferentes hospitales públicos una huelga. Esto nos hace entender de que nuestro mundo, nuestra sociedad no tiene paz, no tiene paz, no tiene paz. En primer lugar, yo quiero que consideremos la gran búsqueda de la paz que tiene el ser humano. Esta gran búsqueda comenzó al momento de nacer. Quizá pasaron varios años de su vida antes de reconocerlo, antes que se diera cuenta de que usted buscaba algo que en sí no poseía, algo que es más importante que todas las otras cosas de la vida. Porque quizás ha tratado de ocuparse en muchas cosas, de modo que no le quede un instante libre para pensar en su necesidad personal y espiritual de la paz. Otras veces quizás ha desistido en esta búsqueda creyendo que no la necesita, pero en los momentos más solitarios de su vida ha observado a otras personas, a hombres y mujeres, y ha notado de que quizás ellos han encontrado la tan ansiada paz que su alma no tiene. Ellos parecen quizás más felices que usted, menos preocupados por las cosas que abaten y afligen su corazón. Quizás estas personas que usted observa en derredor han encontrado la satisfacción en el matrimonio y la vida hogareña. Quizás usted los ha visto prosperar en sus negocios, en sus trabajos, y se pregunta y dice: quizás ellos han encontrado esta paz que mi alma no tiene. Pero yo quiero decirle lo siguiente: de que todo el mundo viaja con usted en este mismo peregrinaje. Toda la humanidad está empeñada en encontrar la paz verdadera para su alma, pues toda la humanidad quiere hallar una respuesta a su confusión, a la enfermedad moral que le aqueja y al vacío espiritual que le oprime cada día de la vida. Toda la humanidad pide guía, consuelo y pide paz, pide una respuesta para las necesidades tan profundas que hay en su corazón. Se nos dice, mis hermanos, mis amigos, que vivimos en una época de gran ansiedad. Los historiadores señalan el hecho de que han existido pocos periodos en la historia en la que el ser humano ha estado sujeto a tanto temor e incertidumbre. Hablamos de paz, pero nos amenaza la guerra. Ideamos complicados sistemas de seguridad, pero en realidad no se logra tener paz en nuestro medio ambiente. Yo no quiero gastar demasiado tiempo para convencerle a usted que no tenemos paz en nuestro país, pues solo basta ver o dedicar 30 minutos cada día para sintonizar las noticias por televisión y nos damos cuenta que ni en nuestra comunidad, ni en nuestro país, ni en nuestro mundo existe verdadera paz. Y ahora las personas han tomado caminos equivocados para encontrar la paz. Los avances científicos avanzan a grado vertiginoso de día en día. Hoy somos capaces de comunicarnos con una persona que está al otro lado del mundo en cuestión de instantes, pero no somos capaces de vivir en armonía con aquellos que nos rodean. Algunos han escogido el camino del placer, dando rienda suelta
a las pasiones de su alma, creyendo de que esa necesidad espiritual que hay en su interior va a ser llenada a través de esto, para solo encontrarse al final del camino más vacíos, más sucios y más confundidos. Otras personas piensan que la paz verdadera se encuentra en la prosperidad material. Algunos creen que si pueden viajar a los Estados Unidos, encontrar un trabajo que les pueda proveer mejores ingresos, encontrarán la paz para sus almas. Pero ¿saben algo? Se dice de que Estados Unidos es el país que tiene el promedio más alto de aburrimiento en la tierra. La gente han llegado al punto de estar tan vacías que no saben divertirse, tienen que pagar para que otros los hagan reír, para que los hagan olvidar sus penas, lamentos, tristezas, la soledad tan grande que embarga sus corazones. Hay personas que piensan de que la paz se encuentra llenando el intelecto, por el camino de la educación. Hoy tenemos tantas oportunidades para cultivar la vida intelectual, y existe en nuestro medio, y usted lo conoce, personas sumamente instruidas cuyo conocimiento aventaja incluso a los grandes pensadores de la antigüedad. Se dice, alguien escribió lo siguiente, que nuestra juventud tiene un cerebro lleno pero un corazón vacío, y es la absoluta verdad. Y si usted es sincero con su alma, con su conciencia, mi amigo, se dará cuenta de que está en esta gran búsqueda, en esta búsqueda de una paz real, de una paz verdadera. Y debemos preguntarnos, ¿qué nos pasa? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué vivimos así? ¿Qué nos tiene tal como estamos? Y es allí que en segundo lugar debemos considerar de que existe un gran tropiezo para el hombre, existe un gran tropiezo para la mujer para encontrar la paz, y se llama pecado. Nuestro texto bíblico enlaza la falta de paz al problema del pecado, porque dijo Dios por medio del profeta Isaías: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El pecado habita en el hombre y le destruye. Su naturaleza depravada y pecaminosa lo llena de odio, envidia, codicia y celos. Toda la tristeza, amigo, toda la amargura, la violencia, la tragedia, la angustia y la vergüenza de la historia del hombre se resume en esta pequeña palabra: pecado. Aunque al pecado en nuestro tiempo se le den nuevos nombres, queda igualmente de perverso. Algunos le llaman errores, otros le llaman equivocaciones, otros tienden a llamarlo mal juicio, pero sin embargo el pecado sigue siendo lo mismo que es. Aunque hemos puesto nuevas etiquetas a la vieja botella de veneno, sigue causando estrago a nivel social, a nivel familiar, en toda área de la vida. Por mucho que el hombre ha tratado de aliviar su conciencia, nosotros los seres humanos siempre hemos sabido que somos seres pecaminosos, seres pecadores, y que los resultados del pecado son siempre los mismos: la enfermedad, la decepción, la desilusión, la desesperanza y finalmente la muerte. Pero ¿dónde está el centro del problema? ¿Cuál es el corazón de la condición tan dura en la cual nos encontramos? Tenemos que ir a las páginas del libro de Génesis para encontrar el comienzo de la ruina en la cual nuestra sociedad, nuestro mundo se encuentra. Y es que Dios creó al hombre perfecto, sin pecado alguno, lo puso en un ambiente perfecto y le dio la capacidad de escoger entre seguir a Dios y apegarse a sus mandamientos, o darle la espalda y seguir el camino que había seguido Satanás tiempo anterior.
Y Adán, como nosotros lo sabemos y hemos escuchado, decidió pecar contra Dios. Le volvió las espaldas al Señor y contaminó toda la raza humana con esa naturaleza pecaminosa, malvada y destructiva. El trágico desorden que se ve en nuestro mundo no es culpa de Dios. No es culpa de Dios. La gente dice, ¿a dónde está Dios cuando la tragedia ocurre? La gente dice, ¿dónde estuvo Dios cuando murieron cientos de personas en el ataque terrorista a los Estados Unidos? ¿Dónde estuvo Dios cuando pasa esta y otra tragedia? Pero no se preguntan, ¿dónde está Dios cuando viven en la diversión? ¿Dónde está Dios cuando están atrapados en los deleites del pecado? Y es que el pecado ha afectado toda esfera y a toda persona en este mundo en el cual nosotros vivimos. La Biblia dice, mis hermanos y amigos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y podemos ver la presencia del pecado a nivel social. Cada día ocurren crímenes, robos, extorsiones, amenazas. Notamos cómo el alcoholismo prosigue dañando y consumiendo a cientos de jóvenes y de personas. Notamos cómo la drogadicción sigue a paso agigantado, destruyendo la vida de nuestra sociedad. Pero el pecado no se limita en las esferas sociales. También el pecado daña a nivel político. Y nosotros escuchamos, y no es algo desconocido, de la corrupción, de los escándalos y de la injusticia que se vive en nuestro país. Pero el pecado también va más allá, es más profundo que eso. Y el pecado también ataca a nivel familiar. ¿Cuántos matrimonios destruidos por el adulterio? ¿Cuántos bebés cada año son abortados por causa de la inmoralidad desenfrenada en la cual vive nuestra gente? ¿Cuánta gente hoy se va por el camino de la homosexualidad? ¿Cuántos hogares sufren las consecuencias de la violencia intrafamiliar? ¿Cuántos niños y cuántas niñas en secreto son abusados sexualmente por aquellas personas que han prodigado amarles? El pecado está presente en la familia y causando gran estrago. Pero también el pecado a nivel personal está dañando a las personas. Y si no vean los corazones de la gente llenos de odio, llenos de amargura, con malos pensamientos, con envidia, con celos, con ingratitud y crueldad acérrima en contra de su prójimo. No se tiene temor de Dios para quitarle la vida a las personas, porque el pecado está presente en el ser humano. Ahora a las personas no les gusta oír que son pecadores, no obstante la verdad de la Biblia permanece inmutable. El apóstol Pablo dijo, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Dice la Escritura, ni siquiera uno. Y entendamos de que la Biblia enseña que quien peca incurre en la pena de muerte. Y ningún hombre puede salvarse de la pena de muerte ni limpiar el pecado de su propio corazón. La Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. El profeta Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá. El profeta Sofonías dijo, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Nos preguntamos entonces, ¿hay esperanza? ¿Hay esperanza aún para nosotros? ¿Qué podemos hacer para hallar paz? En realidad podemos hallar paz en este mundo en caos. ¿Podemos hallar paz en esta sociedad? Y la respuesta es que sí, gracias a Dios.
y existe un único camino a la paz. La Biblia dice en la carta a los Colosenses o en la carta a los Efesios que Cristo es nuestra paz, que Cristo es la esencia misma de la paz y que solo Cristo puede darle al ser humano la verdadera paz que tanto necesita. ¿Cómo lograr esta paz entonces? Hay dos maneras o dos requisitos para que el ser humano tenga la verdadera paz. El primer requisito es el arrepentimiento. Si pudiera describirse el arrepentimiento en una sola palabra, podríamos tomar la palabra renunciar. ¿Pero renunciar a qué? La respuesta está dada también en una sola palabra: renunciar al pecado. De ninguna manera, escribió un evangelista, podemos tener paz con Dios, ni paz los unos con los otros, ni aún paz dentro de nosotros mismos, hasta que hagamos algo con esa cosa abominable que Dios aborrece y se llama pecado. Y no solo se nos ha dicho en la Escritura que debemos renunciar al pecado en singular, sino que hemos de renunciar a los pecados en el sentido plural. Es decir, que se ha de renunciar al mundo, se ha de renunciar a los deseos de la carne y al camino que el diablo promueve. Y con relación al pecado no pueden haber tratos, no pueden haber objeciones, negociación, compromiso o vacilaciones. Se tiene que dar un rotundo, se le tiene que dar al pecado la espalda de forma rotunda, ya que Cristo exige una renuncia total y definitiva del ser humano. Y es que el arrepentimiento involucra tres elementos, hermanos y amigos. En primer lugar, la persona tiene que conocer que es pecador. Tiene que entender que dentro de su alma está contaminada por el pecado, que no se puede reformar a sí mismo, que no puede abandonar la tendencia pecaminosa porque está presente en él desde el nacimiento. Entonces el pecado involucra tener conciencia de que uno es un ser pecador, pero también el arrepentimiento involucra las emociones. Hay personas que cuando se les anuncia la palabra de Dios permanecen sin mostrar ninguna emoción. Pero cuando un corazón está convencido por Dios de su miseria espiritual, tiene que quebrantarse, pues la Biblia dice que a un corazón contrito y humillado Dios no despreciará. Y el arrepentimiento es una decisión de la voluntad, donde el hombre y la mujer, cansado, hastiado de la vida en rebelión y desobediencia contra Dios, se humilla ante Él y toma la determinación de seguir los pasos del Señor. Se necesita arrepentimiento para hallar la verdadera paz, pero se necesita también la fe. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo saber si tengo una fe correcta? Preguntas que las personas se hacen en el día de hoy. Pues mire, la Biblia enseña repetidas veces de que podemos recibir la salvación solamente por la fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ustedes se recuerdan, hermanos, de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En Juan 1:12 está escrito: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pedro escribió en el libro de los Hechos, o dijo en el libro de los Hechos: y todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Pablo dijo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es esa mano extendida del pecador que toma la gracia de Dios y trae la salvación
salvación para sí mismo. ¿Somos realmente salvados por la fe? Sí, por la fe, por la gracia de Dios mediante la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es confiar en las promesas de Dios. La fe es descansar en el sacrificio de la cruz. De que allí en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó la deuda que nosotros merecíamos pagar. Es descansar en el hecho de que esa sangre tiene poder para limpiarle de todo pecado a usted. Nunca he ido al Polo Norte. Sin embargo, creo que existe el Polo Norte. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque alguien lo dijo, lo leí en algún libro o lo vi en un mapa. Es decir, que yo, aunque nunca he ido, nunca he estado en el Polo Norte, lo acepto por la fe. Y la fe contiene, hermanos, esa confianza total en el Señor. Y la persona hoy se pregunta, ¿y cuánta fe yo necesito tener? Bueno, Jesús dijo que la fe que se necesita es la fe como un grano de mostaza. Una fe pequeña pero puesta en la persona o el objeto correcto que es el Señor Jesús. Es decir, que la fe no se debe poner en cualquier cosa o en cualquier persona. La fe no debe estar en ritos religiosos. La fe tampoco debe estar en penitencias o sacrificios personales. Tampoco en buenas obras, ni tampoco en sí mismo. La fe debe estar puesta en aquel en quien Dios puso todos los pecados de la humanidad, es decir, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando un hombre entiende lo que es el arrepentimiento, cuando un hombre entiende lo que es la fe y cumple estos requisitos bíblicos, entonces hallará verdadera paz con Dios, encontrará verdadera paz con sus semejantes y hallará verdadera paz en su interior. Y ese es el deseo de Dios. ¿Cree que es el deseo de Dios ver a la gente cada día conducirse al abismo de la desesperación y la condenación? No. ¿Cree que es el deseo de Dios que cada día los noticieros presenten los crímenes de las personas en las calles como si no tuviesen valor alguno y no hubiesen sido creados a imagen y semejanza de Dios? No. ¿Cree que es el deseo de Dios que se destruyan tantos matrimonios cada día a causa del pecado? ¿Cree que es el deseo de Dios que la gente viva en la miseria espiritual? No, amigo. El deseo de Dios es que usted tenga paz. Y esa paz se encuentra en Jesucristo. Usted podrá idear algún otro camino para hallar paz, pero jamás lo va a encontrar. Jamás va a hallar paz en la religión. La única paz real, verdadera, solamente está en el Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo quien está en este lugar, en esta tarde, y quiere darle perfecta paz a usted. Amigo que ha venido a este lugar con una gran necesidad espiritual, Cristo le quiere dar paz. Cristo le quiere dar serenidad a su alma. Quiere Cristo que usted descanse en Él y ponga toda su confianza para que Él pueda darle la paz que ha buscado por largos años y no ha podido encontrar. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, y vamos a invitar a nuestras amistades a echar manos de la paz con Dios que se halla en el Señor Jesucristo. Señor, alabamos tu nombre por tu gran misericordia, por tu inmenso amor para con esta humanidad consumida en las tinieblas del pecado. Señor, has sido tú quien creó ese plan glorioso de salvación. A pesar de que allá en el jardín de Edén, nuestros primeros padres decidieron rebelarse contra ti, tú nunca nos diste la espalda. Y los evangelios nos dan fe de que enviaste al mundo al Señor Jesucristo.
Juan el Bautista, al mirar a Jesús acercarse a él, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, en esta tarde hemos hablado acerca de la paz. Y entendemos que la paz no la pueden dar las Naciones Unidas. No la puede traer el más complejo programa de seguridad nacional. No la puede traer ninguna religión. Solamente la puede traer el Señor Jesucristo. Oro, Señor, para que en esta tarde hables a las amistades que están aquí con nosotros y que les haga sentir, Señor, su gran necesidad espiritual, la necesidad de tener paz, la paz verdadera. Queridos amigos, usted puede tener paz. Cristo murió en la cruz del Calvario para darle la paz que usted tanto necesita. Y en esta tarde Cristo está aquí y Cristo quiere salvarle. Cristo quiere perdonar sus pecados. Entréguele su vida al Señor. ¿Cuántos en esta tarde quieren tener esa paz? Le invitamos para que ponga su confianza en el Señor, para que en esta tarde ponga su fe en Cristo y sea salvo. Estimados amigos que han oído el mensaje, que han visto los dramas y escuchado las alabanzas, Dios quiere bendecirle a usted. Dios quiere que usted halle en la presencia del Señor la salvación, el perdón de pecados. Si entre nosotros hay algún amigo, alguna amiga que quiera poner su fe en el Señor Jesucristo, esta es la oportunidad de confiar en el Señor, de poner en Él toda su esperanza y recibir el regalo glorioso de la vida eterna. Y si no lo hay, pues nosotros vamos a continuar con el programa. Hay una parte especial para los niños.